Saludos amigos y sean bienvenidos a esta edición de Peregrinos de Esperanza en este lunes especial, una edición que vamos a dedicar a la colecta que hacemos cada año en el Viernes Santo y que, como saben, va destinada a los santos lugares. Hablamos de este tema, o proponemos este tema, porque, como saben, recientemente ha sido inaugurada la capilla de la Virgen de Guadalupe en el Campo de los Pastores, muy cerca de Belén. Es un signo del Jubileo de Guadalupe, forma parte de esa obra social del Jubileo de Guadalupe de hace unos años, y el señor arzobispo de Toledo tuvo ocasión hace unos días de viajar hasta allí, acompañado por el delegado de Turismo y Peregrinaciones, y poder bendecir ahora sí ya esta capilla que está abierta a todos los peregrinos. Desde luego, peregrinos de esperanza, las personas que van allí en estos momentos, a una tierra que desde luego está más necesitada que nunca de los peregrinos, porque son esperanza para los cristianos que viven allí. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. Este es el tema que planteamos en este lunes santo, y para ello pues tenemos que saludar a don Pedro Mancheño, que es el delegado de Turismo y Peregrinaciones. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas Bienvenido. noches, gracias Conchi, un placer. Bueno, pues antes de, para ambientar, digamos, todo lo que tiene que ver con la colecta del Viernes Santo destinada a los santos lugares, a mí me gustaría preguntarle por el viaje, ese viaje que han hecho a Tierra Santa, del que ya hemos dado cuenta en los medios de comunicación diocesanos. Pero bueno, pues vamos a ir también viendo algunas de esas imágenes, pero quizá la pregunta obligada es, usted que acaba de llegar de allí, ¿cuál es la situación en estos momentos de Tierra Santa? Bueno, hay que diferenciar la situación de los santos lugares, es decir, que no ha pasado nada y que son lugares donde nunca, en ninguna de las guerras, ¿no? Nos decía el padre Artemio, que lleva allí pues más de 50 años en Tierra Santa, que él ha vivido 9 guerras, 2 intifadas. En los santos lugares nunca ha pasado nada. Esto es muy importante decirlo, para que la gente pues no tenga una sensación de que cuando vamos nos puede pasar algo. Nunca ha pasado nada. Y luego es una situación de una tensa calma, ¿no? El cardenal patriarca Pizzaballa nos decía en el encuentro que tuvimos con él: no hay que esperar para ir a Tierra Santa una paz permanente, porque es que nunca la ha habido en esa tierra y tal vez nunca la habrá, pero sí que es verdad que podemos y debemos de ir, y la situación, bueno, la situación que nosotros tuvimos tanto en Belén, que pertenece a la Organización Nacional Palestina, como en Jerusalén, es una situación de tranquilidad. Y también me vas a permitir una situación de mucha pena. Es decir, no hay peregrinos, no hay peregrinos. Es verdad que el grupo que nos acompañó a la inauguración de la Capilla de Guadalupe, pues eran más de 40 peregrinos, cosa que era una alegría grande, ¿no? Algunos de la diócesis de Toledo. Esa es la imagen, ¿no? Ahí está la imagen de después de la última misa en el cenacolino. Y lo que yo creo que la situación, bueno, hay que esperar lo que puedan ocurrir en los próximos meses. Es una zona muy difícil. Yo tampoco soy un experto en geopolítica internacional, pero es una zona complicada. Hay que esperar Siria, el Líbano, qué ocurre con Gaza, Irán, ¿no? Y bueno, pero yo creo que esa situación va a perdurar en el tiempo y que eso no significa que no vayamos a Tierra Santa. ¿Han tenido ocasión de hablar con los cristianos de allí? ¿Qué les han contado? Hemos tenido ocasión de hablar con los cristianos de allí. Ellos, en primer lugar, nos daban las gracias por estar ahí, o sea, por ir, ¿no? Por no olvidarnos. Me acuerdo en la cooperativa en Bet Sahur que nos decían muchísimas gracias por no olvidaros de nosotros, ¿no? Y con los frailes, ¿no? Con los distintos frailes en las distintas comunidades franciscanas, ellos nos decían, hay que venir, o sea, no hay que esperar, no hay que esperar a una situación en la que podamos vivir en una paz como se entiende en Occidente, ¿no? Como una seguridad, como... no, entonces hemos hablado, ellos lo están pasando mal, francamente mal, y eso es una situación que hay que solventar, ¿no? Con el cariño. Es la Iglesia Madre, Conchi, eso lo hemos repetido muchísimas veces, pero... Y además se respira, ¿no? Otra cosa, estando allí, pudiendo
bueno, visitar esos lugares. Es que hay que ir, y sobre todo el fin de que nos trae esta conversación, Conchi, entre tú y yo, es ayudar también a los santos lugares. Para el final, la pregunta del millón, ¿vale? La vamos a dejar para el final del programa, porque, bueno, como decíamos, por contextualizar, es algo que también hemos contado en esta casa, forma parte de la obra social del Jubileo de Guadalupe, que comenzó en 2020, pero que con la pandemia, bueno, pues se tuvo que extender hasta el 2022, que creo que es cuando se cierra el Jubileo de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues quedan como dos signos, por un lado la lavandería de Alía y por otro lado pues esta capilla con esa dimensión misionera, vamos a decir, que tiene la capilla de la Virgen de Guadalupe en este sitio, en el Campo de los Pastores, muy cerquita de Belén. Una capilla pues cuya construcción, cuya primera piedra pues se puso ya hace años. Me falla la memoria en esto, en 2022, octubre, creo que sí, fue cuando se bendijo la primera piedra, pero que luego, bueno, pues se ha visto también, recuerdo cuando se envió lo que es el mural de cerámica de Talavera de la Reina, pues con muchas dificultades también para llegar por todo lo que sucedía, y bueno, pues ya finalmente podemos decir que está instalado, la capilla inaugurada, ya está bendecida, y este era el objetivo del último viaje del señor arzobispo junto con usted, ¿no? Háblenos. La verdad es que fue una tarde preciosa, hacía un día excepcional en Belén. Esto es en Bet Sahur, está al lado de Belén, muy cerquita de Belén, y tal vez podríamos decir que es el lugar donde hay más número de cristianos, ¿no? En Bet Sahur, ¿no? Y bueno, pues se inauguró esta capilla con la presencia de un gran número de personas. Estuvo el padre custodio, el padre Francesco Patón, estuvo también el padre Ibrahim, que es el segundo de la custodia, el vicario general, el padre Tony, y muchos franciscanos y algún sacerdote también de origen español, como puede ser el director de la Casa de Santiago en Jerusalén, junto con novicios. Inauguramos ese gesto que tú decías, Conchi, como esa doble vertiente. Por un lado, un gesto de caridad que tuvimos con la lavandería en Alía, ¿no? Fruto de este Jubileo de Guadalupe, y luego esta capilla en el Campo de los Pastores de la Virgen de Guadalupe, en el que está ese mural, representando también los 4 escudos de las 4 diócesis que están en Extremadura: la diócesis de Toledo, las diócesis de Toledo, la diócesis de Plasencia, la diócesis de Coria Cáceres y la diócesis de Mérida Badajoz. Es la patrona de Extremadura, reina de la hispanidad, y vivimos un momento, la verdad es que gozosísimo, de verdad. Don Francisco lo explicó de una forma preciosa en la homilía, diciendo, bueno, pues que ahí donde se presentó la luz a los pastores, a los que no cuentan para nada. Sabemos que Guadalupe significa río de luz. Y que en Guadalupe precisamente la Virgen se presenta a otro pastor, que es el Cordero, que eso también lo dice. Efectivamente, y que está representado ahí también de una forma preciosa en esta cerámica de Puente del Arzobispo, ¿no? Y celebramos la Santa Misa junto con el cónsul de España en Jerusalén, y vivimos un momento de gozo y de alegría, y yo creo que de hermanamiento entre una diócesis, la diócesis de Toledo, y lo que es la custodia de Tierra Santa en ese lugar. Don Francisco también lo recordaba. Nos decían que en torno a la Navidad, en el Campo de los Pastores se pueden llegar a celebrar en el día una cantidad de misas impresionantes, que no había lugares físicos para celebrar la misa. Ahora es muy bonito ver que por parte de todo el mundo, los peregrinos que lleguen de todo el mundo van a poder decir una misa viendo Belén, ¿no? Viendo Belén, porque la capilla está encima de la capilla española de la Inmaculada. Eso le iba a pedir, que nos explique físicamente lo que estamos viendo, porque antes un compañero le consultaba, pero es al aire libre, pero, o sea, digamos que no es una capilla al uso como estamos acostumbrados aquí a imaginarnos, ¿no? En Tierra Santa, cuando uno va a Tierra Santa, entiende que hay espacios cerrados. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de Dominus Flevit, o también del Primado de Pedro, ¿no? Donde tú tienes la posibilidad
de decir la misa en un lugar cerrado, pero también al aire libre, porque es muy bonito, ¿no? Dominus Flevit hay como una especie de terraza donde uno ve gran parte de Jerusalén también, y eso es lo que también nosotros hacemos. Hay dos capillas abajo en el recinto de las capillas, una es la capilla croata y otra es la capilla española de la Inmaculada, bellamente adornada con unos iconos de la Virgen y de los lugares relacionados con la Virgen en todo Tierra Santa, todos los santuarios relacionados con la Virgen, y encima, justo encima, como una especie de tienda, acordándonos también pues de como Barlucci hizo también como una especie de tienda donde estaban los pastores, pues ahí hay este mural cerámico precioso con un altar, unos bancos de piedra y una especie de toldos, ¿no?, donde uno puede celebrar la Santa Misa allí en Bet Sahur, en el campo de los pastores. El azulejo es una preciosidad y yo creo que nos hace ver la maravilla de, bueno, pues de algo, de una imagen y de una advocación que en Toledo se le tiene un gran cariño, o sea, a la Virgen de Guadalupe. Yo he sido cura jareño y en la Jara, es verdad, yo como cura jareño que he sido, en la Jara todo era la Virgen de Guadalupe. Es decir, que alguien se ponía enfermo, vamos a la Virgen de Guadalupe, que ha dado a luz, vamos a la Virgen de Guadalupe. Y esa dimensión internacional que también se quiere dar, porque se ha hermanado la Virgen de Guadalupe con la Virgen de Guadalupe de México y ahora en el campo de los pastores. Por lo tanto, fue un agradecimiento y un día de gozo y de alegría para todos, tiene que ser, ¿no?, la presencia de allí de la Virgen de Guadalupe. Estupendo. Bueno, pues para entrar más en ese momento vamos a escuchar algunas de las palabras del señor arzobispo de Toledo durante su homilía con motivo de la Eucaristía donde bendijo esta capilla. Una felicidad y una paz y una alegría inmensa de estar aquí otra vez. Llevaba casi 2 años sin venir aquí a este lugar y para mí estar aquí es volver a vivir el gozo y la alegría de este quinto evangelio que es Tierra Santa. Agradezco muchísimo al custodio, el afecto y el cariño de muchos años cuando he venido por aquí, también a toda la comunidad franciscana, de la cual yo me siento realmente amigo, hermano. Por eso deseo paz y bien a todos los que trabajáis en estos lugares, también toda la vida consagrada, por vuestra dedicación y porque Tierra Santa no sería igual sin los franciscanos, está claro. Así que agradezco muchísimo vuestra presencia y, como no, al señor cónsul, don Javier, muchas gracias. Lo sentimos en España también. Primero por este grupo tan numeroso, 47 peregrinos que hemos venido y que ahora pues tenemos que seguir manteniendo, porque los conflictos, las dificultades y por desgracia las guerras, que tendríamos que recordar siempre 2 principios que ha dicho siempre la Iglesia, ¿no? Una era de Pablo VI: si quieres la paz, defiende la vida. Fue cuando él puso la primera jornada mundial de la paz, hace ya muchos años, y él puso ese lema que es genial: si quieres la paz, defiende la vida. Pero todavía yo me parece que es mucho más, y lo que han dicho y están diciendo el Papa Francisco, ¿no?, que pedimos por su salud y por su pronta recuperación. Y él decía algo que está en todo lo que nosotros tratamos de vivir, y es que con la paz no se pierde nada y con la guerra se pierde todo. Con la paz no se pierde nada, con la guerra se pierde todo. Por eso esta celebración que estamos haciendo, este grupo de peregrinos, mirando a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, reina de la Hispanidad, pues es un canto de esperanza, es ser peregrinos de esperanza para hacer aquí un cántico a la paz. Cuando me preguntaban algunos periodistas, incluso a nivel internacional, pues toda esta idea, ¿por qué surgió? Pues yo decía que esto estaba, por supuesto, desde hace muchos años en el jubileo que se hizo de la Virgen de Guadalupe. Luego he estado también con el cardenal de Guadalupe de México, hace también 2 años hicimos un hermanamiento, y que llegábamos a la misma conclusión, que es una única devoción que se celebra en España. En Guadalupe fue la primera y después también en Guadalupe. Guadalupe significa río de luz, río de paz, río de esperanza, podríamos decir, ¿no?
Ahí lo decía el señor arzobispo. Bueno, vamos a aclarar una pequeña duda que pueda surgir. Estos 47 peregrinos no es una peregrinación diocesana de Toledo la que acompañó al señor arzobispo y a usted. De hecho, luego también hablaremos del tiempo que estuvieron allí. ¿De dónde eran? ¿De dónde procedían estos peregrinos? Bueno, era una peregrinación que hacía la Comisaría Española en Tierra Santa. La Comisaría de Tierra Santa en España, perdón. Vale. Entonces, las comisarías, como hemos explicado, son una especie de embajadas que tienen la custodia de Tierra Santa en distintos lugares del mundo. En España hay dos, la de Madrid, la de Galicia, y esta era creada por la de Madrid. Entonces, eran peregrinos de toda España, ¿eh? Es decir, había gente de Toledo, había un grupito de Toledo que se han apuntado, pero no ha sido una peregrinación diocesana de Toledo, sino que ha sido una peregrinación organizada por ellos, que se ha puesto en publicidad y que la ha tomado la gente que ha querido. Eran de Toledo, eran de Barcelona, eran de Valladolid, eran de Málaga. Entonces se ha creado este grupito, el primer grupo después de la guerra. O sea, ¿El primer grupo de España o el primer grupo en general? El primer grupo de España. El primer grupo de España. Es verdad que allí en el aeropuerto, a la vuelta, nos encontramos con un grupo de neocatecumenales que habían ido a hacer algunos de sus pasos, como es costumbre en ellos, pero como grupo español de peregrinos, no a hacer, pues, como digo, los pasos que hacen en la Domus Galilei o hacen los neocatecumenales. Era este grupo que salía, el primer grupo, y esperemos que sean de muchos más, porque Tierra Santa nos necesita y nosotros necesitamos a Tierra Santa. Bueno, luego me lo argumenta eso. ¿Y qué impresión tenían estos peregrinos? Porque claro, estoy yo pensando en la sensación de vacío, evidentemente que tiene que ser algo, los que han ido en más ocasiones, pues tiene que ser algo como muy impactante y muy desolador también para los que viven allí, pero de cara al peregrino, que puede entrar sin hacer colas, vamos a decirlo así. Yo creo, Conchi, que hay como una gran contradicción. Te voy a poner un ejemplo. Es como si nosotros celebráramos aquí el Corpus. Sí, y no hubiese gente. Y no hubiese gente. Y tú dijeras, oye, pues qué bien, puedo ver la custodia, estoy cerca de todo el mundo. Pero necesitamos ese barullo de gente, ¿no?, de peregrinos. Es verdad que los peregrinos han vivido estos días, tanto en Galilea como en Judea, momentos únicos. Es decir, levantarte en Belén, que hemos estado durmiendo en Belén, a 30 metros de la Basílica de la Natividad, y bajar a la Basílica de la Natividad y estarte rezando un rato, el que quieras, claro, pues es una maravilla. Poder pasar al Santo Sepulcro y poder pasar repetidas ocasiones, pues es verdad que es una situación de una gozada grande. Pero es verdad que el encuentro, esto es como cuando uno va a Roma, ¿no? Es que necesita ese jaleo también, porque es propio de esa zona, ¿no?, de decir, bueno, pues estamos con cristianos de muchos sitios, ¿no? Es verdad que alguno me escribía desde allí y me decía, es una gozada impresionante poder venir. Es verdad que hemos tenido unas comodidades, nosotros hemos estado 3 días solamente, unas comunidades grandes de todo, incluso los servicios, ¿no?, del lugar donde hemos estado residiendo y demás, que no se puede hacer cuando la casa está llena, porque no puede ser el mismo servicio. Pero alguno también me decía, oye, qué tristeza, porque no hay nadie. O sea, ver Nazaret sin nadie, o ver los distintos lugares, pues eso da pena. Pero es verdad que ellos han vivido un momento de gozo. Y en el grupo que se crea, siempre, tú sabes que ahora todo termina siendo un grupo de WhatsApp, donde todos todos daban las gracias enormemente por esa peregrinación y por los momentos vividos allí. Porque es que realmente no es exagerado cuando digo que es que Tierra Santa cambia la vida. Y cambia la vida de una forma impresionante. Hasta gente, encontré a 2 chicas, de la otra no recuerdo el nombre, pero María, que son 2 vírgenes consagradas españolas. María además pinta muy bien y me mandó un recordatorio suyo del día de su consagración. Y claro, ellas han decidido quedarse allí. Es decir, era quedarse allí porque, claro, es que es donde nació la Iglesia y donde, sobre todo y fundamentalmente, quiso nacer el Señor. Es verdad que alguien puede decir, bueno, pero es una tierra llena de guerras, de disputas, pero allí quiso nacer el Señor. Allí murió el Señor, allí resucitó el Señor. Estamos el lunes santo, ¿no? Sí. Es decir, el Evangelio que se escucha hoy es el de cuando derraman en Betania el nardo.
O sea, yo que he tenido la suerte de pasar una Semana Santa en Tierra Santa, por ejemplo, el lunes santo se va a Betania y se celebra y se lee ese evangelio en Betania, porque además en Tierra Santa siempre se dice en los evangelios el aquí. Aquí ocurrió esto. Eso es una maravilla. Entonces, es verdad que la impresión ha sido buenísima y es verdad que por otra parte, pues ver esas calles vacías, pues da un cierto anhelo de gente y de personas que vayan allí. Bueno, los 47 peregrinos formaban parte de una peregrinación un poco más amplia en cuanto a días, a tiempo. El señor arzobispo de Toledo y usted estuvieron tan solo un fin de semana, de viernes a domingo, un viaje, bueno, express totalmente, ¿no? Inauguraron, se bendijo la capilla de Guadalupe, pero ¿hubo algún que otro encuentro más? Por ejemplo, con el cardenal Pizzaballa. El primer encuentro fue con un gran arqueólogo y biblista que es Francesco Voltaccio, que bueno, pues ha escrito una guía de Tierra Santa que yo creo que es la mejor guía que se ha escrito hasta ahora, que está publicada en la BAC. Él es neocatecumenal, ha sido muchos años rector de la Domus Galilei, del seminario Redentoris Mater, perdón, de la Domus Galilei, y ahora vive en Jerusalén. Estuvimos hablando con él. Bueno, él es un hombre pues con mucho dinamismo, podríamos decir. Después celebramos la misa en el Santo Sepulcro, en la intimidad, que es muy bonito, allí en la Capilla de los Cruzados, y un encuentro muy importante que fue con el señor cardenal, el patriarca latino de Jerusalén, Pizzaballa, Pier Battista Pizzaballa, que bueno, pues pudimos comer con él y tomar un café con él y hablar. Y él mismo nos decía esto, es decir, por favor, que los cristianos no esperen a que haya paz para venir, que vengan, ¿no? Mas fue muy bonito porque veíamos también la alegría de los cristianos de allí, porque nos recibió justo después de recibir una peregrinación, pues están celebrando el jubileo, como en toda la Iglesia Universal, y él había recibido una peregrinación de Galilea del Norte, que habían venido a ganar el jubileo. Y luego pudimos estar hablando con él, estuvimos charlando de todas las situaciones. Él nos dice, le pudimos preguntar por la zona de Gaza. Él nos decía con preocupación que ahora mismo no les permiten meter ayuda humanitaria, que pudieron meter hace un tiempo toneladas. Él lleva muchos años en Tierra Santa, fue custodio antes de cardenal, de obispo, de patriarca, y después pues estuvimos cenando con el cónsul en Jerusalén. Acaba de llegar el cónsul, ¿no? Él nos contaba, bueno, pues la tragedia que se está viviendo, ¿no? Efectivamente, desde un punto de vista más político, más diplomático, ¿no? Y bueno, pues pudimos tomar una cena en la que estuvimos hablando de muchísimas cosas, de la importancia de España en Tierra Santa, ¿no? La importancia de la corona. No se nos olvide que el rey Felipe VI ostenta también el título de que es rey de Jerusalén. Y bueno, pues fue un encuentro muy bonito y al día siguiente pues celebramos la misa en el cenáculo y fuimos a visitar la nueva casa española de la Conferencia Episcopal en Mamila Street. Antes estaba en Betania, la casa de Santiago, ahora la han pasado a un lugar pues genial porque es en el centro, muy cerca de la puerta de Jaffa. Y bueno, pues estuvimos con él, tomamos un café, también hablamos de la situación, bueno, pues allí. La verdad es que ha sido un viaje relámpago, pero lleno de encuentros y nos venimos muy satisfechos también pues, de que el arzobispo, don Francisco, haya manifestado en tantos niveles al custodio, al patriarca, al cónsul y a sacerdotes españoles que están allí, pues el apoyo de la diócesis de Toledo a Tierra Santa. Es un apoyo que tendremos siempre, lo tenemos mes a mes en los amigos de Tierra Santa, es un apoyo que él vive de una forma porque goza muchísimo, ¿no? De cuando está él en Tierra Santa. Un apoyo a través de esos encuentros de oración, un apoyo cuando se proyecte la próxima peregrinación diocesana a Tierra Santa, de la que, si Dios quiere, hablaremos luego, pero un apoyo también económico, ¿no? Y lo hacemos pues cada año en Semana Santa, los viernes, con la colecta del Viernes Santo para los santos lugares. ¿Qué significa esta colecta? Pues mira, la colecta del Viernes Santo es fundamental, Conchi.
significa poder ayudar no solamente a que esos santuarios, los santuarios que nosotros vivimos con gran gozo cuando llevamos, porque nos dan la encarnación del Verbo en todas, iba a decir, en todos los momentos de esa encarnación, ¿no? Pero además supone una ayuda enorme a toda la obra social que realiza la Custodia de Tierra Santa. Una labor que ahora mismo se ve. La Custodia de Tierra Santa vive principalmente de los peregrinos que llegan allí y que dan sus donativos en los distintos lugares, ¿no? Eso ha caído, no hay peregrinos. Nos decía que el Estado de Israel, él hace una cuenta de una caída de turismo del 70%, y que el turismo del 30% es un turismo interior, que se mueve de un lado a otro con muy poca presencia internacional. Eso, si la mayoría del turismo a Israel, Palestina, yo no sé si tiene datos la Organización Nacional Palestina, si esos datos es principalmente el turismo que recibe Israel, son de peregrinos que vienen y que van allí a Israel, pues supone una caída de ingresos. Tierra Santa no es solamente el Santo Sepulcro, que hay que mantener dignamente arreglado. Es un colegio, es una residencia, es un orfanato. Es obra social. Es obra social. Es una obra social muy grande. Y para eso pedimos a los cristianos que el Viernes Santo, una colecta que además se hace en un momento muy importante, porque se hace justo cuando se va a venerar la cruz, ¿no? Ayudemos a que toda esa labor social y también esa labor de mantener los templos, que a mí me parece muy importante, es decir, que nosotros lleguemos allí y que encontremos la casa de Pedro y que haya la casa de Pedro, San Gallicantum, el Santo Sepulcro, la Natividad, tantos lugares, podríamos repetir muchos, pero que también hay que seguir excavando y por lo tanto hay que pagar arqueólogos, porque todas las piedras nos hablan del paso de Jesús y de muchos momentos del Antiguo Testamento, ¿no? Y de la vida de los apóstoles, ¿no? Y de la vida de la Virgen María. Bueno, entonces hay que ayudar y hay que ayudar mucho. En este momento es verdad que la máxima labor que hacen de los bienes que reciban la custodia de la colecta por los santos lugares va a ser destinada a la obra social, como no puede ser de otra manera. Porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, hay mucha gente que trabajaba para los santos lugares y que ahora no hay gente para la que trabajar, por lo cual los franciscanos están haciendo un gran esfuerzo por no despedir a esas personas, porque claro, despedir a esas personas supone que se queden en la calle, y para mantener toda una estructura que hace que los cristianos puedan vivir allí. Entonces, yo pido desde aquí que de verdad a todos los sacerdotes... Este año más que nunca. Más que nunca. Es verdad que el año pasado titulábamos en un escrito en el Padre Nuestro, es una colecta que salva vidas, y es verdad, es decir, es una colecta que ayuda, ¿no? Que ayuda a los más pobres, a los más necesitados, y muchas veces los más pobres y los más necesitados son los cristianos, de los que no se hablan, son esos cristianos que gracias a la custodia de Tierra Santa pueden vivir en la ciudad vieja de Jerusalén, porque es allí donde ellos mantienen un montón de casas donde pueden vivir cristianos a muy poco coste, un alquiler muy bajo, gracias a los franciscanos, porque si lo compra un judío o un árabe, tal vez sea muy difícil que se lo deje a un cristiano. No querrá tener un vecino cristiano, querrá tener y preferir un vecino judío. Eso lo mantienen los franciscanos, pero mantienen tantos y tantos puestos de trabajo y mantienen colegios. El colegio de Belén, que justo Casanova, donde estábamos viviendo nosotros, está enfrente. El colegio de Belén, nos decía el padre Luis Quintana, que se ha arreglado gracias a la colecta, ¿no? Y a las ayudas. Era un colegio que decían que es verdad que llueve poco por allí, pero que cuando llovía no había clase que no tuviera goteras, las calefacciones, todo, donde van los niños, donde no van solamente niños cristianos, Es decir, la inmensa mayoría de la gente que va al colegio de la custodia de Tierra Santa en Belén son niños musulmanes, porque la mayoría de la población es musulmana, ¿no? Y donde se intenta integrar lo que es nuestra fe, porque es que es muy bonito, porque los franciscanos enseñan en todo momento, es que el que está a mi lado, sea judío,
sea musulmán, no es mi enemigo, es mi hermano, porque Dios es mi Padre, es nuestro Padre, y por lo tanto yo no puedo ver a un enemigo. Y entonces, pues uno ve cómo esos tentáculos, después de 800 años de la custodia y de la presencia de la custodia de Tierra Santa allí, y también del patriarcado latino, sin duda alguna, pues hacen que la ayuda llegue hasta el último rincón, ¿no? Y los cristianos, y no solamente los cristianos, sino los frailes y los que se acercan a los frailes a través de Cáritas, a través de tantas ayudas sociales, pues puedan llevarse una ayuda por parte nuestra. O sea, que cada gesto, cada moneda, cada billete que nosotros podamos dar, que nos salga del corazón para ayudar a lo que es la Iglesia Madre, que es la Iglesia de Jerusalén. Bueno, pues este viernes, en pocos días, se celebrará esa colecta que irá dirigida a los santos lugares. Y yo no sé si podemos, no sé, una imagen que podamos usar, ¿no?, para sensibilizar y para llegar a los que nos están viendo ahora, ¿no? Pues mira, sí, Conchi, te entiendo perfectamente. La imagen es, mira, yo te diría, en todas las veces que he ido yo, me encontraba siempre al lado de Getsemaní con un niño que vendía lo que le hacían vender los otros. Pues a lo mejor te vendía un imán, te vendía, pues no sé qué, ¿no? Ese chico, al final yo, el último año antes de la guerra, pude ir varias veces y la verdad es que pues tuvimos una relación. Ahora el niño, pues no sé qué habrá sido de él, desgraciadamente, ¿no? La presencia de Tierra Santa hace que esos niños sean escolarizados, por ejemplo, no estén en la calle, ¿no? Hace que un niño, cuando nace y nace con alguna discapacidad, pueda ser atendido en culturas muy distintas a las nuestras, ¿no? Y, por ejemplo, ahora pensando en el lugar que tienen del Bambino Jesús, del Niño Jesús, las monjas del Ibe, muy cerca de la Natividad, ¿no? Donde viven, le han puesto el Niño Jesús por estar en Belén, pero donde viven personas toda la vida con ellas, ¿no? Personas pues, con distintas discapacidades, ¿no? Estoy pensando en tanta gente y en tantos trabajadores, por ejemplo, de Belén, que antes salían a Jerusalén a trabajar y que ahora no pueden salir ya a trabajar a Jerusalén, que es la ciudad pues que tiene futuro. Es una ciudad con más de 1 millón de habitantes y con, bueno, pues con mucha construcción, etcétera, etcétera. Y la estamos viendo, esa gran ciudad. Estoy pensando en los ancianos, estoy pensando en lo que es la Iglesia, Conchi. Y la Iglesia nunca deja desamparado a nadie y nunca deja desamparado a nadie allí, sea de nuestra, confiese nuestra fe en Jesucristo o no. Es decir, esto es lo bueno, porque la Iglesia, como te decía antes, ve a todos como sus hermanos. Ese chico, yo muchas veces me he planteado, ¿qué será de ese chico? De ese niño que estaba allí esperando los autobuses para que alguien le pudiera dar una limosna por algo que te vendía, que seguramente unos mayores le habían dicho, pues ponte aquí a vender, ¿no? Y que me acuerdo que una vez en una excursión recogimos dinero para el niño. Y el niño, Conchi, fue a un kiosco que había al lado y me trajo unos chicles como agradecimiento. Puede parecer una sensiblería, pero es el agradecimiento de un niño al verse ayudado. Seguramente ese niño, con ese dinero, podía dar de comer a su padre, a su madre, a sus hermanos. Podría pagar a los que le habían dado unos imanes para vender. Ese niño ese día había tenido esperanza. Que estamos en el jubileo de la esperanza. Sí. Y eso es lo bonito. Y no olvidemos que están en guerra. Es verdad que en el mundo occidental, que los informativos duran media hora, vamos pasando de una cosa a otra. Es decir, ahora hablamos de los aranceles, porque nos afecta a nosotros, ¿no? Y luego hablaremos, pero la guerra sigue allí. La gente lo sigue pasando mal. Hay un sacerdote español en Nablus, ¿no? Donde el pozo de la Samaritana, en el corazón de ese lugar donde hay mucho terrorismo, lo que hemos vivido en Gaza y lo que se ha vivido en Gaza. Es verdad que a lo mejor ahora no interesa, pero allí hay una parroquia católica, de rito latino,
con monjas del Verbo encarnado, con un sacerdote del patriarcado, ¿no? Allí hay mucha gente que no tiene que comer porque todo se ha derruido, ¿no? Para eso va la colecta. Es decir, la colecta es una colecta que tiene nombres y apellidos. Y eso es verdad, no es una forma, o sea, cuando uno va allí, entiende. Y luego, una cosa que también te voy a decir, ¿con qué dignidad mantienen los franciscanos los santuarios? Es decir, que cuando uno va, puede celebrar la misa con una dignidad impresionante, y eso es gracias a ellos, eso es gracias a esta colecta. O sea, yo invito a todos mis hermanos sacerdotes, ¿no?, pues desde poner el cartel, es una cosa que repite mucho don Francisco, el cartel que viene desde la custodia de Tierra Santa, poner el cartel, invitar a la gente, ayudar, ¿no? Y la gente responde. Yo lo digo por mi parroquia. Es decir, cuando la gente, tú la interpelas, ¿no? Y además, cuando la gente ha estado allí, y hay mucha gente de Toledo que ha estado allí, la gente da con una generosidad grande para aquellos lugares. Y cada euro llega, eso no lo podemos dudar. Es decir, en la iglesia. Recuerdo una vez que alguien decía en una televisión que le extrañaba mucho que cuando decían, llamaban, no sé si fue el terremoto de Haití o alguna cosa, y que llamaban a la televisión y decían, pero yo quiero que este dinero vaya por la iglesia, porque si va por la iglesia llega. Y es verdad, es decir, la iglesia nunca olvida a los pobres, porque en los pobres vemos el rostro del Señor. Bueno, colaboramos el Viernes Santo en esa colecta, desde luego que sí, pero la pregunta del millón tenía que llegar en algún momento. ¿Para cuándo una peregrinación diocesana a Tierra Santa? Bueno, nosotros estamos deseando de ir en esas fechas tan bonitas que es la Navidad. Bueno, cuando digo la Navidad la gente dirá, pero el 24 y el 25, bueno, el 24 y el 25 a lo mejor son días que todos deseamos vivir en familia, ¿no? Pero sí salir el 30. Si la situación, es decir, y yo creo que el señor arzobispo ha venido convencido de ello, nos lo decía, como decía el cardenal Pizzaballa, no esperéis a que haya una paz, a una sensación de paz total, ¿no? Pero si las cosas siguen como ahora, y los aviones siguen volando, porque claro, todo es un entramado, ¿no? Porque si una compañía no vuela, vuela otra, pero los seguros, el viaje, no queremos que sea y que se eleve a mucho el precio, pero podría ser perfectamente, me atrevo a decir, con permiso del señor arzobispo, que es el que convoca las peregrinaciones diocesanas, yo soy su delegado, que del 30 al 5 de enero podríamos pasar un momento de la Navidad preciosa. Buah, tremendo. Allí. En Semana Santa tiene que ser magnífico, en Navidad. Bueno, Conchi, yo he tenido la suerte en mi vida de estar una Semana Santa allí y no lo olvidaré en mi vida. Bueno, vamos ahorrando. Ahorramos, luego no es tan caro, de verdad, porque uno se monta en el avión y ya tiene todo resuelto, ¿no? Es decir, que, claro, que ya es una... Luego es verdad que la gente pues compra pues objetos religiosos, que siempre es muy bonito, pero además la idea es que nos quedemos en las casas novas, las casas de los franciscanos, que están muy cerquita, y en concreto la casa de Belén, que está pegada, ¿no?, a la Basílica de la Natividad. Y que bueno, levantarte como nos pasó a nosotros estos 2 días, ¿no? Ir a rezar allí un ratito donde nació el Señor, pues una maravilla, y más en Navidad. Por lo tanto, yo invito a todos, ya haremos publicidad, porque además somos conscientes, lo digo por la peregrinación que estamos preparando a Roma, de que la inmensa mayoría de la gente que ha llamado siempre han dicho lo siguiente: hemos visto en televisión, en el canal diocesano, hemos visto este teléfono, hemos visto la publicidad y quisiera apuntarme, o sea que... Bueno, yo he de decir que a mí me han llamado personalmente. yo les he remitido a ustedes porque yo aquí soy una presentadora. Pues ya diremos, pero si las cosas no cambian, y esperemos que no cambien a peor, sino que haya pues un momento de tranquilidad, ¿no? De una tranquilidad que nos haga pues vivir como han vivido estos 40 y tantos peregrinos, ¿no? Con mucha tranquilidad, paseando por Jerusalén, que es una ciudad fantástica, con un parecido impresionante a Toledo. Es decir, cuando se dice que Jerusalén,
Ahí, por cierto, esa imagen, no se puedo nos, acabar se nos sin... olvidaba ahí, parecía que no. Esa imagen es la Virgen del Carmen de Mocejón, sí, patrona de Mocejón, sí. Virgen del Carmen coronada de Mocejón. Coronada. Y forma parte también de la corona solidaria, ¿no? Qué bonito ese azulejo, qué momento. Cuéntelo como párroco de Mocejón. Bonito. Sí, pues es que don Francisco fue la primera coronación que hizo en la diócesis de Toledo. Como arzobispo de Toledo, y preguntamos dónde quería que se enviase la corona solidaria. La corona solidaria es un donativo grande que se hace a la gente más necesitada. Él nos dijo que por qué no lo mandábamos a Tierra Santa, y así fue, y así reza en ese azulejo preciosísimo, porque la Virgen es muy bonita. Invito desde aquí también a todo el mundo a que vaya a ver la Virgen del Carmen de Mocejón, bienaventurada Virgen del Carmen coronada, cuya corona solidaria se destinó en ayuda en Tierra Santa. Cuando uno vaya a la capilla española de la Inmaculada, en la parte de fuera, podrá ver ese hermoso azulejo que nos llena de orgullo a todos los mocejoneros y también a todos los diocesanos, porque, claro que sí, porque es una imagen de la diócesis de Toledo. Por lo tanto, tenemos dos imágenes, la Virgen de Guadalupe, arriba, en ese azulejo precioso, y la Virgen del Carmen de Mocejón. Estupendo. Bueno, pues agotamos así el tiempo de nuestro programa. Muchísimas gracias, don Pedro, por compartir todo esto. De lo que habíamos hecho, pues como ha dicho usted, un brevísimo resumen en nuestros espacios informativos, pero que desde luego es un viaje que yo creo que había que contar y sobre todo para animar y alentar a la próxima colecta que viviremos en unos días. Feliz y Santa Pascua. Igualmente, muchas gracias, Conchi, un placer. Y a todos ustedes les deseamos lo mismo. Ya saben que a partir de mañana mismo ya la programación de Canal Diocesano de Televisión se adecua a las celebraciones más importantes de estos días, que podrán seguir en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Muchísimas gracias por su atención y, como les decíamos antes, feliz y Santa Pascua a todos.